Cuando eres joven, piensas que tienes todo el tiempo del mundo. El tiempo a veces se te parece una eternidad, como que las cosas nunca van a llegar o que nunca van a ser, y siempre estás pensando que falta mucho. Y eso es lógico porque no has vivido mucho tiempo, y cuando no has vivido mucho tiempo, el tiempo te hace más largo. Pero cuando llegas a alguna edad, por lo menos a mi edad de 51 años, ya estás a mitad de camino o más de la mitad, porque si el promedio de vida es de unos 77 años y la edad de 51 viene siendo un poquito más de la mitad, entonces lo que sientes es lo contrario, sientes que todo viene más rápido, que el tiempo se va más rápido, sientes que ya se está acercando el final, digámoslo así. Pero en fin, el tiempo es simplemente un estado de mente o un estado de sentir. Si eres joven, tienes el estado de mente de que tienes mucho tiempo, de que no tienes presión, puedes hacer las cosas en otro momento, cuando tengas más tiempo. Y así vamos posponiendo las cosas que le llaman en inglés procrastination o procrastinar, y no hacer las cosas cuando deben de ser. Simplemente lo dejamos para luego porque pensamos que tenemos todo el tiempo en el mundo. Y una historia que yo relato siempre, que le cuento a mis hijos más que nada, porque mis hijos que están jóvenes, uno tiene 19 años y la otra tiene 23, están en esa etapa de la vida donde nada les preocupa, no tienen prisa, las cosas van a venir, las cosas van a pasar, no hay que preocuparse. Y yo lo entiendo porque yo también lo viví. Y en sí no tienen el sentido de urgencia que yo siento hoy en día, a mis 51 años. Sobre todo porque, como les relataba antes, tengo una misión, un propósito de vida donde me queda poco tiempo para alcanzar esa meta, porque necesito mi juventud, necesito la fuerza que todavía aún tengo para poder trabajar y lograr las metas que tengo para el legado que es el que quiero dejarle a mi hijo de $3 millones. Y entonces una de las razones por la cual siento que se me acaba el tiempo es por lo mismo que cualquiera puede pensar. $3 millones es mucho tiempo. Necesitarías una vida entera para poder alcanzar ese dinero o esa cifra. Y como ya sabemos, vuelvo y repito, ya tengo más de la mitad de mi vida caminada, tengo la mitad del tiempo prácticamente para alcanzarlo, ya no tengo toda la vida para hacerlo. Si hubiese sabido lo que sé ahora, o si hubiese sabido lo que me venía o lo que iba a ser mi vida, por supuesto que hubiese empezado mucho antes, puesto que estoy trabajando desde que tengo 14 años. Y como todo joven que piensa que tiene una vida por delante o que tiene una eternidad para hacer las cosas, tampoco le di mente y nunca guardé dinero, nunca invertí dinero, nunca hice las cosas que hoy en día hago con el dinero. Simplemente el dinero venía y se iba en gastos en esa época que uno quisiera gastar, en ropa, música, zapatos, salir con los amigos, etcétera, en bobería, como dicen, que cosa que hoy en día no lo hago porque trato de guardar hasta el último centavo, o trato de por lo menos conservar el dinero para las cosas importantes. Pero como les decía, una de las historias que siempre les relato a mis hijos es una historia que nunca se me olvida, porque fue un momento en mi vida que yo sentí que era una eternidad, la cifra o el número que me estaban diciendo. Cuando yo tenía aproximadamente unos 24 años o 25, yo ingresé al ejército de los Estados Unidos. Y entonces en ese momento que entré sin pensar en el futuro, sin pensar en un retiro, sin pensar en el mañana, simplemente quería entrar. Mi meta o mi propósito, mi enfoque en ese momento era entrar, y lo logré. Y cuando entré, que pasé por el entrenamiento básico, que pasé por la escuela que le enseñan a uno para uno cumplir su labor o su trabajo específico, el que uno eligió o el que le eligen en el ejército, que más adelante tal vez haga un audio, un podcast de esa historia, ¿no? De esa experiencia de haber ingresado al ejército, cómo se dio y las cosas que me pasaron durante el tiempo que estaba ahí. Pero yo me recuerdo en ese momento estar conversando con mi supervisor en aquel momento, que tenía unos 44 años, si no me equivoco. Y él ya tenía muchos años, tenía unos 20, 25 años ya dentro del ejército.
y yo apenas estaba empezando. Yo lo que tenía era, si acaso, en ese momento que estábamos conversando, un año de estar adentro. Y recuerdo que él me hablaba del retiro. Él me decía, no, porque cuando yo me retire, ya me faltan un poco tiempo, yo me voy a retirar en 5 años, quiero hacer esto, quiero pagar lo otro, quiero viajar aquí, quiero hacer allá, y quiero prepararme para poder tener otro trabajo después de que me retire. Y yo me reía y yo le decía, bueno, si te vas a retirar, ¿para qué vas a seguir trabajando? Y dice, bueno, porque cuando yo me retire voy a tener apenas 50 años, todavía tengo una vida por delante, puedo hacer otra carrera, ganar más dinero. Y bueno, está bien, tenía lógica lo que él decía, pero para mí en ese momento mi mentalidad era otra. Yo decía, bueno, si me voy a retirar a los 50 años, puesto que yo pensé que me iba a retirar a los 47, me recuerdo ese número en la cabeza, no sé por qué, pero ese era un número que yo tenía en la cabeza, que me iba a retirar a los 47 años. Yo decía, bueno, si me retiro a los 50 como este hombre, ¿para qué voy a trabajar? Mejor cobro mi retiro y me dedico a pasear, a conocer el mundo y a hacer otras cosas. Pero, como todo en la vida, uno planifica y Dios se ríe. Uno propone y Dios dispone, dice mi madre. La verdad que la vida es impredecible y por mucho que uno planifique y uno quiera que las cosas salgan exactamente como uno las calcula, como uno las piensa o se las imagina, nunca es así. Muy pocas veces salen las cosas como uno piensa o como uno quiere. Casi siempre salen diferentes. No necesariamente tienen que salir peor, pero en algunos casos sí salen peor de lo que uno se imagina, pero en otros casos también pueden salir mejor. Pero nunca salen exactamente como uno se imagina, pero es importante planificar porque el planificar para el futuro, el planificar el retiro y todo lo que viene en la vida es importante porque por lo menos te da dirección, te da como un norte, es como un barco, digamos que la vida es como un barco, como una lancha, que va navegando en el mar, pero sin una dirección, o sea, sin alguien manejando el manubrio para poder guiar ese bote, el bote empieza a flotar simplemente para donde lo lleva la corriente. Hay personas que viven de esa manera y en muchos casos, en casi todos los casos, cuando no tienen dirección y simplemente van donde la vida lo lleva, en muchos casos o en casi todos los casos, la vida los lleva a un lugar que no se esperaban o no querían. Y por lo general es algo malo, algo negativo, algo que nadie quiere tener. Por lo tanto, aunque las cosas no salgan como uno quiere, aunque uno esté navegando ese bote y no derechito como uno quiere, por lo menos va en la dirección de que uno se imagina que debe llegar, el punto fijo que uno tiene como dirección o como norte para guiarse y para poder llegar por lo menos lo más cerca posible a la meta que uno tiene. Pero en fin, recuerdo hablando con mi supervisor que se llama Chris, que él me decía, no, que me voy a retirar, que cuando tú tengas mi edad, porque yo tenía 25 años en ese momento, más o menos, o 26, ya había cumplido, me decía, bueno, si tú haces 20 años en el ejército, calificas para un retiro. Y cuando te retires, vas a cobrar una pensión por el resto de tu vida. Lo único malo es que no la puedes cobrar a los 20 años porque eres reservista. Y como reservista, tienes que esperar hasta los 60 años. O sea que te retiras, en mi caso, yo tenía 26, me retiro a los 46, tendría que esperar 14 años más para poder empezar a cobrar mi retiro, que no iba a ser la gran cosa, pero iba a ser simplemente un retiro, una pensión sencilla. En el caso de él sí era tiempo completo, él iba a cobrar una pensión bastante amplia, pero él también iba a tener que esperar hasta los 60 años. En el caso de él tendría que esperar 10 años más. Pero bueno, él dice que no le hacía falta, que no lo apresuraba y que él estaba bien como estaba. Pero en mi caso, yo lo único que pensaba era en esos 20 años. Ese número 20 para mí era una eternidad. Y yo decía, Dios mío, 20 años, tengo que esperar 20 años para poder alcanzar este retiro. No, yo no creo que dure 20 años aquí. 20 años, no, eso es demasiado tiempo. ¿Quién va a estar aquí 20 años? Y en este trabajo, que en ese momento era mecánico de aviación, que pensé que me iba a gustar, que pensé que me iba a servir, porque era la división de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, yo pensé, bueno, aquí voy a poder obtener una buena carrera, un buen trabajo, voy a poder trabajar en el aeropuerto, esto me va a servir mucho el estudio que aprendo aquí, pero 20 años.
No creo que dure 20 años, es demasiado tiempo, 20 años. Si yo lo que tengo son ahora 26 años, quiere decir que hasta los 46 años voy a tener que estar aquí. No, hombre, no, eso es una eternidad. Eso es demasiado largo, no hay quien aguante tanto tiempo. Pero la historia que yo les relato a mis hijos es que esos 20 años van a pasar sí o sí. Así te quedes ahí o así te vayas, los 20 años van a pasar igual y te van a pasar más rápido de lo que tú te imaginas. Y cuando llegue ese momento, si hiciste las cosas bien, si aprovechaste el tiempo, si hiciste las cosas correctas, si guardaste, si invertiste, cuando lleguen esos 20 años vas a estar muy bien parado, vas a tener buena economía, vas a tener una situación financiera bastante buena, bastante interesante, o por lo menos vas a estar en una posición mucho mejor que la gran mayoría de las personas que dejan pasar el tiempo, como el bote que les dije, que no lo navegan o medio lo navegan y los lleva a cualquier parte, no a la parte que ellos querían llegar y mucho menos, ni cerca, lejos de donde querían estar. Y entonces se encuentran en una situación donde ven que tienen que empezar de nuevo, como me tocó a mí, en cierto modo, cierta parte. Aunque yo tenía una carrera, aunque yo tenía un buen trabajo, lo que hacía con mi dinero no era lo correcto, no era lo mejor, no era una inversión, no era un ahorro, simplemente era vivir para pagar o trabajar para pagar las cuentas, para pagar los biles, como dicen acá, y simplemente obtener cosas, comprar cosas y pagarlas como todo el mundo en un ciclo vicioso, como la rueda de un hámster, dicen en inglés, que es como una rata esa de laboratorio, que si la ponen en una ruedita y está dando vueltas todo el día y no llega a ningún lado. Así mismo me encontré yo, por lo menos 15 años después de ese momento que estaba pensando en eso. A pesar de que tenía buena carrera, tenía un ingreso decente, no el mejor, pero decente, tenía beneficio, simplemente no hice lo correcto con el dinero y los 20 años se me pasaron. No solamente me pasaron 20, sino que me pasaron 25, porque ya tengo 51 años. Y me parece que fue ayer que tuve esa conversación con el jefe mío, con Chris, que hoy en día creo que tendrá sus 74, 75 años, no estoy seguro, pero ya está viejito. Hace años que no lo veo, pero siempre me manda mensajes. Pero ya está viejo y me imagino que ya tendrá dos pensiones, dos retiros, porque él después de que se retiró del ejército, siguió trabajando seguramente otros 15, 20 años más. Ya tendrá dos. Él vive siempre en la misma casa, modestamente, no tiene carros nuevos ni carros de lujo, simplemente los mismos carros de siempre. Me imagino que habrá guardado, habrá invertido su dinero y estará viviendo cómodamente, no tendrá ningún tipo de preocupación, que es la meta que yo quiero ahora, que es lo que yo estoy pensando ahora o estoy haciendo y trabajando ahora. Pero en fin, el punto es que los 20 años se te van a ir, se te van a ir 30, se te van a ir 40, se te va a ir la vida entera. Y si no aprovechas la juventud, que es lo más importante que tienes, es el tiempo. Si no aprovechas la juventud, el tiempo se te va a ir, no vas a lograr nada, no vas a hacer nada, no vas a tener nada. Te va a llegar la vejez, como a muchas personas que yo conozco, y no vas a tener nada, no vas a tener un centavo en el banco, vas a seguir tratando de trabajar o obtener cualquier tipo de dinerito para poder seguir pagando cuentas, para poder seguir subsistiendo. Y llega un momento que el gobierno de este país, a Dios gracias, para las personas que no se preparan, les da un seguro social. Ese seguro social les da apenas para vivir, les da apenas para comer. Si no tienen familiares o amistades que los ayuden, tendrán que vivir en un albergue o en algún tipo de condiciones de casas familiares, de grupos, donde el gobierno que paga la mayoría de las cosas y lo que tienes es para comer o para subsistir nada más, que realmente es una vejez muy triste, que no se la deseo a nadie y yo por supuesto no la quiero tener, porque cuando llegas a viejo ya el tiempo se te acabó, ya no hay nada que hacer realmente, ya puedes trabajar, puedes seguir tratando de inventar un negocio, ahorrar, invertir, hacer todas las cosas que yo les vengo diciendo o que yo estoy haciendo ahora, pero entre más viejo estés, menos tiempo tienes. Entonces el tiempo no es tu amigo, el tiempo es tu enemigo, porque ya te ha robado la mejor parte de tu vida y ya no tienes más tiempo para lograr lo que quieres. Por eso cuando eres joven, el tiempo es tu amigo, pero cuando eres viejo, el tiempo es tu enemigo. Y yo ahora que envejezco, que estoy entrando a más de la mitad de mi vida, siempre pienso en el tiempo porque tengo una meta. Y el problema con la meta es que te recuerda constantemente del tiempo.
te recuerda de lo que quieres lograr en el tiempo que lo quieres lograr. Y si no lo has logrado, te recuerda de que no lo has logrado. Si lo lograste, te apremia y te recuerda que lo lograste. Pero si lo lograste, ya se te fue el tiempo que necesitabas para lograrlo. O sea que es una situación que es un poco compleja porque son como sentimientos encontrados. Uno da gracias porque logró la meta, pero a la misma vez dice, wow, ya estoy más viejo, ya estoy cerca del fin y aunque logré mi meta, ya me voy. Es triste, pero es la realidad que nos toca a todos, sobre todo los que tenemos metas y propósitos en la vida. Los seres humanos somos los únicos seres que sabemos cuándo vamos a morir y esa es la triste realidad, que siempre estamos pensando, bueno, no siempre, cuando envejecemos es una preocupación constante o es un pensamiento constante. Por eso tienes que aún de viejo seguir trabajando, seguir luchando, seguir en el camino de aprender, seguir en el camino de tratar de lograr metas, para que aunque estés más viejo, siempre tengas algo por qué levantarte, siempre tengas algo por qué trabajar, siempre tengas algo que te motive, que te inspire, para levantarte todos los días y salir a hacer lo que tengas que hacer, ya sea ejercicio, ya sea desarrollar un hobby, ya sea pasar tiempo con tu familia. Y en mi caso, pues yo voy a tener que seguir trabajando hasta que logre la meta que les había dicho. No sé cuántos años me voy a demorar, 20, 30 años más, lo que Dios me dé, pero yo le pido todos los días una larga vida. Cada vez que me siento a orar y cierro los ojos, después de que pido por mi familia, después de que pido por todas mis metas, por las cosas que quiero lograr, y le doy gracias a Dios por todo lo que tengo, todo lo que he alcanzado y todo lo que Él me va a ayudar a lograr, porque yo sé que sin Él nada es posible y con Él todo es posible. Siempre le digo a Él o le pido que por favor me dé larga vida para poder lograr mis objetivos, para poder lograr los sueños y las metas que Él ha puesto en mi mente y en mi corazón, que Él me ayude a lograrlos y que más de eso sí es posible. Pero siempre me recuerdo de darle las gracias. Y bueno, hasta ahora llegamos hasta este momento y les doy gracias por estar conmigo y por darme su tiempo. Les pido que me sigan dando su tiempo y que me den su like o me gusta. Y si les gusta este contenido, por favor suscríbanse. Gracias.